de la forma antigua, como dice el profe Ricardo, por el 107.1 FM. Y también recordar que tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y también como radio.u central. Y bueno, además estamos en Spotify, que han grabado todos los programas como podcast. Súper. Sí, dije todo. Dijiste todo. Sí, hola, ¿cómo estás, Javiera? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos partiendo con después vamos a mostrar la foto nueva que tenemos acá atrás, así que en un ratito. Y también con invitada e invitado, así que vamos a hablar sobre un tema bien especial yo diría como de un alto interés, ¿no es cierto?, para los estudiantes, para incluso la comunidad científica de los arquitectas del paisaje, y también para todos quienes se mueven en torno a la vegetación nativa, la vegetación urbana, y sobre todo utilizada en techos, en los techos urbanos, en techos que están ahí a la intemperie, pero en la ciudad, no a cualquier techo. Y de eso nos van a contar la invitada que ya están viendo ahí en pantalla y al invitado que está a su izquierda, sí, a su izquierda. Ahí está, miren, ahí se ve, miren, la foto nueva con Javiera V y quien habla con el pelo mucho más corto, ¿no es cierto?, en pantalla. Sí, pues así que en Habitar es Humano vamos a ver hoy día qué tan importante para el habitar se vuelve esto de ir incorporando la biodiversidad en las ciudades, y en este caso en particular, en específico, en los techos. Recordar que hemos estado, ¿no es cierto?, con los profesores. Sí, hemos estado hablando varias veces de esto, y al principio cuando estaba empezando el proyecto y ahora mostrando los resultados, así que vamos a tener una perspectiva desde los estudiantes. Sí, ¿y por qué desde los estudiantes? Porque además de incorporar este trabajo de los techos urbanos nativos, los techos verdes nativos en las asignaturas que están llevando, también se están involucrando con las prácticas profesionales. Así que nos van a contar todo eso nuestros dos invitados. ¿Quieres presentar tú a los invitados, Javiera? Que son tus compañeros, además, más grandes. Ya. Hola. Por acá tenemos a Florencia. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Y Andrés, ¿cómo estás? Hola, Javi. Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Sí. ¿De qué cursos son, Javier? No me acordaba yo. A ver. Flo, ¿de qué cursos son? Tercer año de arquitectura del paisaje. Van en quinto semestre, ¿o no? Claro. Sí. Quinto semestre. Bueno, la primera pregunta es como saber cómo vivieron la experiencia, desde qué ramo, o cómo fue que llegaron a participar en los techos verdes. No sé quién. Bueno, la primera como ramo que tuvimos, en donde tuvimos que como vernos como inmersos en el techo verde, fue el semestre anterior, que correspondía a fisiología vegetal, en donde tuvimos que realizar como un seguimiento a ciertas especies que habíamos elegido o que bien nos había entregado el profe. Entonces como que estuvimos analizando su crecimiento y su comportamiento también, como durante todo lo que significa como un semestre académico, que podrían ser como 4 meses, 3 meses más o menos. Entonces pudimos también como apreciar cómo la distinta vegetación se respondía como de mejor o peor forma como a estos ambientes adversos que existen como en el techo verde, como con alta polución, alta radiación, sequía también. Entonces súper interesante como se van como agregando ciertas plantas que van cumpliendo con estos perfiles, pero a la vez también se van eliminando otras plantas que simplemente no logran como sobrevivir como a estas condiciones. Uy, que claro, fue más claro, sí, que los profesores. Mucho más concreto. Sí. Oye, te referías al profesor Javier Figueroa en fisiología, ¿verdad? Sí, con Javier tuvimos la oportunidad de comenzar ahí a
a ver como las distintas especies. Súper. Y ahí preguntarle un poquito más en detalle a la Florencia, porque la experiencia es de la asignatura, ¿no es cierto? ¿Cuán periódico era la visita al techo con la asignatura y si lo mezclaron con la práctica profesional o solo fue, en el caso de ustedes, el trabajo con la asignatura en el semestre anterior? El semestre anterior fuimos a monitorearlas y bueno, lo que me llamó la atención es que ahí no las podíamos como tocar y intervenir de la menor manera las plantas, y eso era como, al principio eran como después de todo, o sea, durante todas las clases, que eran los jueves, una vez a la semana, y después como que el profe nos dejó más libre, como ir cuando nosotros quisiéramos o para tener más información para el informe. Y ahora hemos ido más por el ramo de reproducción de plantas con la profe Gabriela, y yo también voy aparte más porque también llegaron plantas nuevas, y como yo estoy haciendo la práctica número 1, que es como de plantar y reproducir, con el vivero, con la profe, y también en el laboratorio la tengo que ayudar. Y también vamos a Techo Verde como a recolectar semillas, podar, y también como lo que ya dije, como reemplazar las especies que se murieron por otras nuevas, y eso también lo hicimos con mis compañeros en el ramo. Qué interesante que igual hayas podido ir, además del ramo, como por otra experiencia y también ayudar como en el proceso de los techos. Sí, ¿tú todavía no vas, Javiera? No, todavía nunca he ido. No, yo tampoco he subido. Oh. ¿No? ¿Quién tiene llave? ¿El Andrés o la...? A mí la profe... La Flo tiene. No, la profe me ella pasa a veces. maneja ahí la llave del vivero y todo. De todo. Oye, y lo otro que he visto yo que está muy activo en la red, en el Instagram de los techos nativos USEN, he visto un video tuyo, Andrés, de que has estado Sí. bien interesado también. ¿Qué es lo que más te ha interesado del trabajo en los techos verdes? Que la profe, como nos lleva para allá, nos ha llevado a hacer como distintas actividades, como fuimos a recolectar semillas, después ahora hace poco fuimos a buscar esquejes para plantarlo, y lo que más como que me interesa a mí del techo verde es como la diversidad igual que uno puede encontrar de especies, y como sean como... Hay muchas plantas que pensaron que quizás podían como, no sé, por ejemplo, morir, y de hecho mueren, pero después llega la próxima temporada y vuelven a rebrotar. Entonces como que se hacen tangible como ese tipo de cosas que uno de repente como que puede dar como por muerta una planta, pero como que no, en verdad su ciclo vuelve a la siguiente temporada. Como que me parece súper interesante eso. ¿Y también estás pasando parte de esta experiencia por práctica profesional? No, tú no, la ya. práctica sí que no, pero sí me motivo mucho como a ir Por tu al cuenta, techo, sí. claro, sí, como a buscar esquejes. De hecho he sacado un par de esquejes ahí. La profe, como comentaba la Flo, dice que hay que tener tenerlas como las cosas muy ahí, como tratar de causar la menor intervención posible. Entonces igual he sacado como un par de patillas ahí para reproducir, porque son plantas igual que algunas han crecido muy vigorosamente, así muy grandes así. Sí. Entonces se ha podido como notar muy fuertemente como estas especies que son muy como, no sé cómo se podría llamar coloquialmente, carne de perro. Sí. Y otras plantas que como no sobreviven muy bien como a estas condiciones. Oye, y a mí me intriga preguntarle, primero vamos con la Florencia. Antes de la carrera y antes de esta experiencia con los techos, las plantas, además que tú también estás muy presente en el vivero Rayún de
de la carrera. ¿Tú tenías este interés tan profundo por las plantas o lo descubriste acá? ¿En el colegio, te pregunto, antes? En el colegio partí como que me di cuenta que igual me gustaba y como que podía ser mi hobby mientras estaba en el colegio. Y después, o sea, igual siempre me gustó como la naturaleza, la flora y la fauna. Y después en la universidad como que me metí a la carrera igual porque quería saber más de cómo cuidarla. Y igual he aprendido más que solo eso. Pero como que desde que estoy en la universidad como que sé más, o sea, me siguen gustando y igual antes como que trabajaba con las plantas, pero como que ahora sé mucho más y creo que desde que entré a la universidad como que ya no se me mueren tanto. Qué divertido. Es así como la Javiera, antes en el colegio estaba en la radio del colegio. ¿En serio? ¿O no? Oye, ¿y tú, Andrés, también o esto es nuevo? No, o sea, a mí en particular como que siempre me gustaron mucho las plantas y de hecho como que, no sé, por ejemplo ahora tenemos este ramo de manejo y reproducción de plantas, entonces la profe nos ha estado como enseñando ciertas técnicas, así como hacer esqueje, división de mata y esas cosas, que son como cosas que yo en verdad cuando era más chico como que ya como me interesaban mucho. Siento que cuando chico las plantas de cierta manera fueron como un escape como para mí, como que me ayudaba mucho a distraerme, como a pasar tiempo, a reflexionar, todo eso como... entonces ahora como que siento que la universidad me ha como un poco abierto como la mirada en cuanto más como que en el gusto de las plantas, porque eso ya lo tenía, como en la utilización de como vegetación nativa, que eso ha sido, me acuerdo que en primer año como que la profe Claudia López dijo así como hay que considerar sí o sí como el tema del medio ambiente, el tema de la conservación, el tema de las plantas nativas, porque lo otro está como prácticamente obsoleto, y eso para mí me acuerdo que fue como súper chocante, porque como que la imagen que yo tenía como del paisaje o de las plantas que yo veía y que había tenido como alguna relación, en general eran como todas plantas como exóticas, pues yo no, o sea, nativo yo nunca no había escuchado así hablar acerca de como de las plantas nativas, tampoco su importancia. Entonces como que ahí he podido como profundizar como ese gusto, que ahora es como me gustan mucho las plantas nativas. Oye, qué buena experiencia. ¿Y tú, Javier? Porque la Javiera, para que los auditores sepan también, está justo un año antes de Andrés y de Florencia. Entonces Javiera recién está comenzando como su introducción a las plantas ya de una manera mucho más profunda, porque estás con el ramo de botánica y también con composición vegetal, ¿no es cierto? Con la profesora Francisca, que son, y botánica con un profesor que es muy conocido, Sebastián Tellier, un tremendo botánico chileno. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, Javiera, ese acercamiento al mundo de las plantas? ¿Te ves así después como los chiquillos o no tanto? Igual yo antes no tenía como tanto acercamiento con las plantas y ahora he descubierto que me gustan bastante. Me gusta como o sea, todavía no lo logro al 100%, pero sí poder reconocer especies y todo eso es algo que me motiva, pero antes de entrar a la carrera no era algo que yo tuviera muy presente. Igual a mí me gusta más el tema del diseño y el urbanismo, pero no deja de ser algo que me motive demasiado el hecho de conocer especies vegetales. Ya. Oye, denle como unos tips, Andrés y Florencia, sobre lo que viene. ¿Qué tiene que tener? ¿Comer pasas para la memoria o no? Para los nombres. Es que yo tengo buena memoria. Sí, pues si a la Flor le va súper. ¿Sí? Pero sí, me sirvió harto el libro. No me pagan por esta publicidad. De la Paulina Riederman. Sí. Y el de la zona centro. Y también del norte. Como que desde ahí conocí la especie y también
como viéndola en la vida real, en el vivero y en el techo. Como que ahora asocio el nombre científico y el nombre común y como es físicamente. ¿Y Andrea, Sí, algún dato como ahí que- para la Javiera? Sí, o sea, más que nada como ir... Claro, es que están en los libros como la vegetación y no sé, por ejemplo en mi caso, por ejemplo hacer como estas tablas que, bueno, que igual son como cosas que te van a pedir las profes, como hacerte como estas tablas que tengan como el nombre científico, el nombre común y además también la imagen, porque puede que te separe el nombre de una planta, pero si no te sabes cómo es, o sea, como Claro. no... Claro, no tiene sentido. Claro. En mi oficina tengo el otro libro, a lo mejor ustedes también lo vieron, el de Adriana Hoffman, El árbol urbano. No, ese no. ¿Ese no lo vieron? Miren, se lo voy a prestar a la Javiera porque el árbol urbano es un librito bastante cómodo, como para andar trayéndolo a diario. Y la gracia de ese libro es que tiene ilustraciones de los árboles más representativos en la ciudad, en ciudades de la zona central. Entonces aparece, por ejemplo, no sé, la palma chilena, de todo, no solo nativo. Y ahí tú vas identificando y relacionando. Entonces, para mí me ayudó, yo soy re malo igual que tú, Javiera, como que no le tenía tanto cariño a las plantas. De hecho, no manejo tanta... un listado de flora tan grande que pueda ir reconociendo. Entonces, con ese libro yo iba como mirando y todo. Y ahí realmente como que al menos saberse esos 25, 30, 40 especies, como que te va abriendo a seguir con los otros que son más difíciles. Ir reconociendo algunos que son casi iguales. O sea, el quillay o el pemo y el boldo todavía Sí. es como difícil, ¿no es cierto? Igual como que ayuda mucho como, no sé, de repente vais caminando por la calle y estar como, tú mismo como preguntarte cuál era Sí. este árbol, así, porque igual en verdad se repiten muchos de los árboles y al final como que si veis, como que te aprendes uno, después como que podéis reconocer, después te das cuenta, uy, esto eran todo esto, no sé, bandejón, era solo este árbol Claro. que... Y es más fácil, encuentro, como la estructura es tan grande y todo un árbol, más fácil que un arbusto y que las herbáceas sobre todo, que son más difíciles. Sí. O sea... ¿No? Para ti, a ver, Flor. para mí depende más como si están con flor o no y con fruto. Identificar. Porque Ya. sí, porque no, como viendo hojas nomás no Difícil. puedo tanto. Y en otoño, Claro. uff, Sí, hay menos. claro, las plantas que pierden, o sea, Sí. las caducas, casi siempre introducidas más que todo. Sí. Súper difícil en otoño, o sea, diferenciar un, no sé, un liquiámbar de un tulipero, hasta eso es difícil en otoño. Pero bueno, se viene tu camino de no sé si de sufrimiento o alegría. De los dos, de ambos. Sí, porque es un año, este año justo en el que estás tú, Javiera, y después el próximo año los chiquillos que están en asignatura con Gabriela en este semestre, ¿verdad? Y después sigue, hay otras más. Así que tienen para rato con vegetación. Sí. Oye, bueno, ahí la Javiera se quedó pensando así como, uy, lo que me espera. Sí. me dejaron preocupada. Sí. No. Oye, y sobre el trabajo, para volver al trabajo en los techos, ¿les ha tocado ya hacer algún escrito, un informe, algo así técnico? En fisiología vegetal, a mí me tocó hacer como monitoreo y después un informe de 3 plantas. No me acuerdo cuál era, porque como este año también estamos monitoreando una, ya se me olvidó. Y este año hemos hecho 2 informes de lo que hemos hecho con la especie que elegimos para reproducir en el curso de reproducción y mantención de plantas. Y son más como los que nos hace hacer la profe Gabriela, son más como de describir lo que hicimos y como los resultados y poner hartas fotos del proceso. Por ejemplo, nosotros primero lo hicimos con la semilla, tratamos de hicimos como un tratamiento pregerminativo y a mí me germinaron solo 7. ¿Qué te de cuenta? De 150. Ya. Y los plantamos y fuimos como evaluando en el tiempo eso. Ya.
Y por Sí, acá como- Andrés también. Sí, me pues los imagino. profes, bueno, Javier Figueroa, que no, el semestre pasado no hizo hacer como todo este informe del seguimiento de las plantas, 3 plantas que uno elegía. Y claro, como que la profe Gabriela sigue un poco igual como la misma línea de ir como documentando todo lo que uno va haciendo. Eh, igual como para que quede como, porque uno igual como que es como muy práctica, es como, entonces si no queda como, si uno no hace como esta reflexión de pasarlo a lo escrito, puede que uno se olvide o ocurra como ese tipo de cosas, porque las clases en verdad son como, o sea, nuestras clases son como en el vivero, entonces, o sea, muchas, no todas, pero sí muchas o quizás la gran mayoría. Entonces, en esos momentos uno no está tampoco como escribiendo, ni como, uno está como literalmente como con la mano en la tierra, así sucio. Ujú. Entonces, es como súper bueno esto que, o sea, el hecho de que los profes no forcen como a dejar como esa... como, Evidencia. claro, Ah. sí. Sí, pues clásico, la evidencia en todo este método científico es clave. Mm. Oye, y también contar que Florencia, ¿tú fuiste, Andrés, o no? Participaron del Ah. seminario en la Católica de los techos verdes. Tú no Ah, fuiste, sí. parece. No, Ya, fue no fui. la Florencia alcanzó a ir Sí. y también participó del proyecto desde un punto de vista más como diferente totalmente, de ver a los profesores que van a mostrar unos resultados de los cuales ustedes participaron, nos han contado ya, a otro público, ¿no es cierto? A un público externo. ¿Qué te pareció esa experiencia, Florencia? Buena, me sentí como que ya entendía de lo que estaban exponiendo, pero igual como que me impresionó porque no sabía todos los resultados y, o sea, y tampoco sabía tanto del trabajo de la Andrea, que es la investigadora, como que ella realmente mide todo lo que pasa y cuántas plantas germinan, cuánto crecen, y me gustó. Y ahí tuve que repartir folletos. Sí, sí, además que bueno, hay dos cosas positivas de lo que nombraste, que claro, entendiste porque hubo otras dos exposiciones más. Sí. Expuso una colega peruana sobre los casos de techos verdes allá en Lima, y también un colega, un arquitecto del paisaje inglés era. Sí. Pero él estaba trabajando en Estados Unidos, y también era un techo verde en la Universidad de Pensilvania, en un edificio muy particular ahí, en un laboratorio científico. Y entonces eso fue lo que tú ya te sonaba mucho más familiar, cosa que era igual muy técnica. Y lo otro que mencionaste interesante, claro, Andrea es la investigadora de los techos que desarrolla todas las mediciones. Entonces, tú la conocimos, ¿te Sí, acuerdas? de hecho vino a un Sí. programa. Sí, y ella es científica, o sea, imagínense, científica así 24 horas. Oh. Y qué interesante que ustedes ya en tercer año estén conversando y comunicándose no de igual a igual, pero casi, ¿no es cierto?, con científicos. O sea, eso es una particularidad de nuestra carrera. No sé si les he contado a ustedes, pero nosotros los arquitectos y arquitectas del paisaje tenemos como varias orejas. Una para comunicarnos con los científicos, porque conversamos mucho con botánicos, con climatólogos, con diferentes tipos de científicos. Y la otra muy importante es para comunicarse con la comunidad, porque los diseños que hacemos provienen de las necesidades y del lenguaje, de la identidad que la comunidad nos diga. Entonces es bien interesante eso, es como dos orejas bien diferentes. Así que qué bueno esa experiencia. ¿Y qué más pueden comentar sobre eso? Porque la Andrea no hace clase, además. Ella solo está para medir estos fenómenos que van ocurriendo. ¿Qué pueden rescatar de eso, de esa experiencia? Bueno, yo igual la veo más porque cuando voy al techo, como a ayudar a plantar, como que está haciendo sus mediciones. Y también participó en una charla del Congreso de Flora Nativa. Ah, ¿verdad? Y era como de otra especie.
como los efectos que tiene, creo que el cobre sobre la especie que investigó ella, y como que lo encontré muy interesante. O sea, me gustan como las dos líneas de la carrera, pero igual soy como más apegada a lo natural, lo de la flora, que a los arquitectos. Como que a la parte de diseño, dices tú. Sí, Ya. o sea, no, igual me gusta el diseño. Ah, pero ya, qué bien. como la estructura y Ya. tanta planificación, no. No es lo suyo. ¿Y tú, Andrea, has tenido también contacto con ella o tú un poco menos, no sé? Yo, sí, claro, yo bastante menos, a ella la he visto como un par de veces que he ido, porque igual no siempre que nosotros vamos ella está. Entonces, pero sí la conozco, sí, también la he visto como hace sus mediciones, igual es como un trabajo súper como... súper importante el que hace ella, porque al final es como registrar así exactamente a tiempo completo todas las cosas como que van pasando y las dinámicas que ocurren en el techo. Y es súper como buena, interesante también esta propuesta y como este experimento que se está llevando a cabo, porque al final los techos son como que en general en todas las casas son como sitios que están como literalmente como sin ningún tipo de uso. Sí. Y como darle como como esta vuelta como como a lo que como para el fin de un techo y como volver la naturaleza ahí, lo encuentro como súper como interesante. Sí, de todas maneras. Bueno, vamos a volver en el segundo bloque a hablar de más específico de esos temas, o sea, de cómo ven algunas aplicaciones prácticas, si se lo han imaginado en el techo de sus casas incluso, cosas así. Así que yo creo que ahora nos vamos a nuestra primera pausa, y es una pausa musical con una banda que no sé si la conocen ustedes, a ver, se llama Los Prisioneros, ¿la conocen? No. Sí. ¿No? Sí, Pero sí. le apuesto que esta canción no la conocen porque no es de las más conocidas, pero es una de mis favoritas. Se llama Cuéntame una historia original. Los dejamos con eso, Los Prisioneros, y nos vemos a la vuelta de la cápsula de V. Nos dará una visión sobre lo que está pasando, lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es Humano. Buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es Humano. En el marco del proyecto Alameda Providencia se realizó un encuentro entre el gobernador de Santiago e instituciones de educación superior y de la cultura, actores claves para el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Participaron 16 universidades y 7 centros culturales. El gobernador Orrego presentó una síntesis de algunos proyectos para luego detallar el programa que va a activar este proyecto, como ya es anhelado, Alameda Providencia, sus distintos hitos, componentes y avances a la fecha, teniendo por objetivo reactivar y resignificar la principal arteria de la capital. Este proyecto hoy consta de 5 componentes que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en los espacios públicos y, en este caso, por el nuevo diseño, generar lugares de encuentro, incluyendo actividades académicas y culturales. Sumar al mundo académico y los centros culturales pueden ser relevantes para impactar positivamente y generar actividades que cambien la forma de uso de este eje. No es fácil este cambio de un eje para transformarlo en uno de uso vial, en que prácticamente las peatonalidades consisten solamente en cruzarlo de un lado hacia otro, hacia la construcción de lugares que permitan encuentros de expresión artística, cultural y otras deportivas, para que se transforme en un eje público que permita permanencias de personas y seguramente lugar entendido como una plaza para
muchos vecinos que viven a lo largo y cerca de él lo puedan disfrutar. Los puntos o zonas activadas dentro del recorrido del eje son el Nudo Pajaritos y Parque Hueras. Este cuenta ya con un prediseño de ingeniería, o sea, está más avanzado que otros. El sector quizás más complicado, que es el de la Plaza de la Ciudadanía, Plaza Italia o Dignidad, en que además confluyen 3 espacios parques, lo voy a poner entre comillas, el Baquedano, el Bustamante y el Forestal, una ciclovía transversal de 11 kilómetros. Aquí hay un punto bien importante. La restauración y recuperación de fachadas ya está en ejecución a lo largo del trayecto y quizás lo más importante para nosotros, la creación de espacios públicos comunes, áreas verdes, ojalá con flora silvestre, arbolados, entre otros elementos. Es este último que nos convoca a esta conversación como arquitectura del paisaje para ser parte de este diseño y sobre todo la definición e introducción de especies nativas que podrían venir y unir, ¿no es cierto?, nuestras investigaciones del Jardín Biodiversos, entre otras, para aplicarse en este proyecto. Se proyecta dentro de un programa llamado, entre comillas, Brotar, la plantación de 30.000 árboles nuevos nativos de bajo consumo hídrico, de los cuales más de 3.000 están destinados para ser plantados en este eje. Es bueno recordar que la reactivación de este proyecto está basado en un concurso ganado por los arquitectos Lyon, Bosch y Martic, y es en ese contexto un proyecto que contó con un inédito proceso de participación ciudadana que le da más relevancia, sentido simbólico y busca también arraigo e identidad para que los propios usuarios y vecinos lo cuiden y lo sientan parte de sus barrios, de alguna manera una extensión de sus barrios. Entender que ese eje no es un lugar que pertenezca a un municipio, sino que a toda la ciudad, también es algo importante. Podría transformarse desde un punto de vista de la desigualdad por su gran extensión en un lugar de calidad igual de bueno para todos y todas. Dentro de este último contexto, ojalá nuestra ciudad, quizás con la forma del gobernador más parecida a un alcalde mayor, se puedan impulsar mejoras en otras avenidas y comunas para transformar muchos lugares en habitables con calidad. Ojalá vayamos por ese camino. Muy buenas tardes, será hasta la próxima vez. Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Ahí termina, ¿eh? Oye, seguimos. Un saludo a los auditores, auditoras, como siempre, ¿no es cierto? Sobre todo a los vecinos del barrio Almagro. Estamos aquí muy cerquita, de hecho al lado, contiguo. Aquí los estudios están en el edificio GHU de la Universidad Central, contiguo al Parque Almagro, ni siquiera al lado, porque no hay una calle que nos separe nada, estamos al lado, ahí, en el parque prácticamente. Y saludar y recordar que nos sigan por todas las redes sociales. Estamos siempre como Radio U Central en Twitter, Facebook, Instagram, también en Spotify, en el YouTube también van quedando los programas y como siempre nos pueden seguir, de hecho ahora mismo en vivo, no solo escuchándonos, sino que viéndonos también a través del streaming, que está en radio.ucentral.cl. Y el modo tradicional, ¿no es cierto?, en la radio, el dial FM 107.1 en la zona de Santiago específicamente. Seguimos, estamos hablando en Habitar es Humano con Andrés Rojas, Florencia Castillo, estudiantes de Arquitectura del Paisaje de quinto semestre ya de la carrera, es decir, están en, no sé si se han dado cuenta, pero están en la mitad, ¿no es cierto? Por fin. Antiguamente existía una fiesta que se daba en general, en todas las universidades, que se llamaba la fiesta del ombligo, ¿no es cierto? Que están en la mitad.
Así que les queda pendiente a ustedes, deberían hacer una fiesta del ombligo. ¿Mm? Y junto a Javiera Lanas, que ahora está aquí en nuestra foto, miren la foto. Por fin. Por fin. Estábamos conversando con Florencia y Andrés, que son los compañeros de Javiera mayores, ¿no es cierto? Mayores. No sé si de edad, pero mayores. También, ¿no es cierto? Porque tú entraste igual que Florencia y Andrés directo. Sí, directo del colegio. Oye, y estamos hablando, estábamos todos escuchando al profesor Uwe, que nos mencionaba este proyecto Alameda Providencia, que sin duda es uno de los pocos proyectos que hay en Chile sobre de diseño urbano. Es decir, que pretenden generar un paisaje urbano un poquito más pensado, más planificado, más ordenado y con alguna dosis de diseño, que tan poco tenemos en nuestra ciudad. Entonces es un proyecto muy interesante y él apelaba a nuestra carrera. ¿Vieron cómo proponía esto de hecho hay un programa dentro del proyecto Alameda de Providencia que se llama Brotar, desde donde se está pensando la incorporación de la biodiversidad, específicamente de la vegetación, pero de la inclusión de la biodiversidad en la ciudad. Y de ahí preguntarles, porque esto se conecta directamente con lo que estamos hablando, o sea, con la experiencia que han tenido ustedes en el proyecto de los techos. Sacarlos un poco del techo, los voy a llevar a nivel de suelo, porque los estudios que están haciendo ustedes con vegetación nativa, claro, están en una situación diríamos climática, ¿no es cierto?, de contexto muy distinta a la de la superficie, pero sí han podido mirar, observar, medir incluso el comportamiento de estas plantas nativas, que son plantas que nosotros encontraríamos si hiciéramos un trekking a un cerro, más bien a un cerro más silvestre, ¿no? Tal vez no al cerro San Cristóbal, pero sí al Manquehuito, tal vez algo un poquito más alejado. Entonces, ¿cómo ven esta posibilidad? Ustedes que ya tienen esa experiencia, esta posibilidad de incorporar vegetación más silvestre, nativa, en la ciudad, en una calle tan cotidiana, transitada como la Alameda y como Avenida Providencia. Sí, en ese sentido yo siento que en los estudios del techo verde, de los estudios que han estado realizando también el jardín biodiverso, son súper importantes porque por una parte el techo verde como que intenta incorporar todos estos como factores adversos que comentábamos delante, y claro, como poder incorporar estas plantas que están como con estos factores, y además también agregarle como el factor de espacio público, el factor de la utilización del espacio, es algo súper como importante y difícil igual al mismo tiempo, porque hay que considerar que no sé, por ejemplo, que muchas personas pueden pisotear las plantas, los perros también la utilizan como para correr, etcétera. Entonces como que estos estudios son súper importantes, y también me parece súper bueno el hecho de que hayan como se haya impulsado este proyecto de esta como rediseño de la Alameda, que es un espacio que yo siento que en Santiago ha estado como súper al debe en cuanto como a mantención. Y lo digo igual porque yo durante mucho tiempo como que de mi vida como que transitaba mucho por este espacio y sentía que era como un eje que, claro, tiene una ciclovía, pero en ciertas partes, por ejemplo, la ciclovía hay como bajadas con escalera, y si no estáis pendientes, si no tomáis, si te equivocáis de extremo, por un extremo está la escalera y por el otro está la rampa. Claro, la rampa. Entonces, si no te sabías prácticamente de memoria el recorrido donde estaba cada rampa, que a mí me pasó igual un par de veces, que me pasé de largo ahí, no, menos mal nunca me caí, pero pasé de largo como por la escalera. Entonces igual es como una oportunidad súper bacán de mostrarnos también como carrera, y de mostrar también la importancia de
de incorporar plantas que sean resistentes y también plantas que tengan una funcionalidad más allá de beneficios directos solos para el ser humano, sino que beneficios, porque claro, una planta exótica y una nativa en cierta medida podría generar el mismo beneficio para nosotros, por ejemplo, dar sombra. En cambio, si se incorporan otros criterios, podrían no solo darnos beneficio a nosotros como humanos, sino que a los distintos como seres con los que vivimos, los insectos, las aves, la fauna en general. Entonces, aparte que esta arteria es tan grande y es como algo tan representativo de que tenemos en Santiago y que ha estado durante mucho tiempo como muy como dormido en un diseño que ya no responde como a las necesidades de las personas, como un diseño. El diseño actual es como algo muy obsoleto, como decís. Sí, obsoleto. Sí. Y para ti, Florencia, ¿tú crees que además podría adquirir una identidad paisajística si es que se utilizan vegetación, especies nativas, o sea, de Chile central, por supuesto? ¿Cómo ves esa lógica también? O sea, a mí personalmente como que me da miedo pasar por la Alameda y por Baquedano porque está como diseñado solamente para los autos y como que no tiene espacios para los peatones, o sea, el parque forestal y como los parques que están cerca, pero siento que como con el eje y dando más espacios para los peatones, va a ser como un lugar que sea como más agradable y yo siento que la flora nativa debería funcionar porque es como la flora que está climáticamente adaptada a Santiago y que también es parte de la identidad del paisaje como más originario que estaba en esta zona de Chile pero también dando como un espacio como de recorrido para los peatones porque si no obviamente van a como querer pasar por ahí y no les van a importar las plantas. Y eso, como dar espacio para todos en vez de solamente para los autos o como para las plantas o para los ciclistas. Sí. Yo igual siento que es como una manera como de reivindicación de los, por una parte de los como derechos de las personas de como ahora volver a ponerse sobre las máquinas, sobre el automóvil. Que en algún momento de la historia como que nos vimos como dirigidos solo a generar espacios, solo generar como recorridos, calles, avenidas en función de los automóviles y no como de estos espacios de encuentro en donde las personas puedan como generar instancias para distraerse, para hablar ciertos temas que en la actualidad hay muchos temas que son súper importantes y que la gente en general como que de cierta manera noto que de repente las personas prefieren como un poco hacerle el quite a ciertas cosas más que enfrentarlas como directamente. Entonces el poder como generar este espacio claramente va a poder como abrir una puerta como a una unión como país, a una unión como ciudadano igual y como volver a darnos como este derecho de como utilizar este espacio que en algún momento claro uno piensa en la Alameda y también yo tengo una como imagen mental de la Alameda como la Alameda no sé como la Alameda de las Delicias que se llama como se llamaba antes, que era un paseo con un arbolado donde como la élite en algún momento que vivió en Santiago iba y paseaba y disfrutaba solo el hecho de pasear y caminar. Entonces como que nos fuimos como desviando un poco de como este progreso que en algún momento como no sé, como la industrialización nos llevó a una idea muy distinta de lo que en verdad necesitamos como personas así. Mira, reflexiones ahí profundas, qué buena escuchar. Oye, y
estamos casi cerrando ya el programa, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría que hicieran sobre todo, bueno, quienes han tenido la experiencia, nosotros no hemos tenido ni siquiera la experiencia de ir todavía al jardín, o sea, al techo. Sí. Me da mucha vergüenza. Mucho que hablamos acá de los techos verdes y no hemos ido. Oye, sí, todavía no hemos hecho el tiempo para ir. Bueno, es un proyecto que, ¿se acuerdan la fecha de término que tiene? No sé, queda un año casi de proyecto, así que tenemos tiempo todavía. Bueno, tú vas a ir antes seguro por alguna asignatura. Pero sí quería aprovechar unos minutos para que ustedes, como estudiantes, puedan hacer una especie de llamado, no sé, una convocatoria, para que sus compañeros más chicos, seguro que todavía no conocen la experiencia, porque es verdad, como que desde la generación de ustedes hacia arriba todos conocen, porque han trabajado en el, ¿no es cierto?, en el techo. Pero claro, los estudiantes de primero evidentemente todavía no tienen conocimiento de esto. Y de segundo, por ejemplo, el grupo de la Javiera, solamente los que estarán más motivados habrán ido, tal vez algunos. Creo que ninguno ha ido. Mira, imagínate, o sea, llamado entonces al primero, segundo y a los profesores que faltamos todavía por ir a conocer el proyecto para que puedan darnos luces sobre cuáles son estas cosas positivas que ir a ver, en qué fijarse, por qué sería bueno, importante, entretenido ir a conocer el proyecto de los techos verdes nativos de la Universidad Central. Bueno, igual depende de la temporada en que uno vaya. Yo, por ejemplo, comenzamos el año pasado, fuimos, me parece que en segundo semestre, entonces me acuerdo que hubo un momento en que el techo estuvo así como completamente florecido y era como un contraste súper como acuático por el hecho de que uno no piensa como que de repente ya las plantas se plantan y están pequeñas aún, y tienen como algunas tienen como un par de hojas solamente, pero es como la cantidad de lo que pueden crecer en verdad es como que mucho desde que se plantan, y la cantidad de flores que dan algunas es como un espectáculo súper bonito, lleno de color, de incluso aromas, que hay también distintos insectos polinizadores, y nada, o sea, los profes en general son súper como simpáticos, y ellos sí, o sea, si se junta un grupo de estudiantes que quisiera ir a conocer el techo, o sea, los profes sin duda les van a pasar la llave, o simplemente van a ir con ellos para que también poder como explicarle un poco el tema, como de qué se tratan los techos. Entonces los profes en general tienen muy buena voluntad con distintas cosas, entonces que uno les pida, entonces eso. Sí. Súper. Y Florencia, ¿qué convocatoria harías tú? Bueno, que es muy llamativo como primero tener como el primer semestre de segundo año como que te informan y como que te muestran distintas floras nativas, y después, o sea, lo que a mí me pasó es que el segundo semestre como que pude ver esa flora porque estaba en el techo. Fue como una oportunidad de aprendizaje, y también fue muy bacán por lo que dice mi compañero, porque había muchas flores y como que llegaron tan chicas las especies, como que uno no se imagina que van a crecer tan rápido o que van a como sacar flores. Y también, por ejemplo, la semana pasada y esta semana también había una especie florecida que igual estábamos como casi empezando invierno, entonces claro. Como bacán como poder ver que las especies nativas igual como que llaman a los polinizadores, aunque como que sea su época más desfavorable, como que tienen distintos periodos en que florecen, y eso ha sido muy bacán también ver especies de insectos nativos, que también hemos hecho como trabajos de fauna
y ahora poder verlos como en la realidad, que en verdad como que les llama la flora que está en los techos. Mira, y antes a ese techo seguro no llegaban ni las moscas. Y ahora un montón de chinitas, de polillas, mariposas, o sea, no polillas, mariposas, y otras cosas, polinizadores. Abejas chilenas también nos contaban. Qué bueno. Javiera, ya nos vamos yendo. ¿Algo que comentar? ¿Le gustó la foto? ¿Que se la cambie? ¿No? Sí, igual podríamos cambiarla. No, mentira. No, agradecerles por venir. Estuvo súper interesante y qué bacán, igual que pudimos ver la visión de estudiantes, porque solo habían venido profesores, entonces estuvo bacán como conocer su opinión y bueno, yo los conozco y interactúo como en el día a día con ustedes, pero no tenía como esta visión de cómo ustedes ven las cosas, entonces eso igual a mí me motiva y es súper bonito, así que agradecida nomás porque hayan venido. Sí, súper buena gestión de traer a los compañeros. Muy buena. Muchas gracias, Javi. Y igual que por contesten invitarnos. los WhatsApp antes, eso sí. Oye, y Estamos nos muy vamos. ocupados. Mira, y nos vamos a quedar con una canción que seguro tampoco conocen, porque es de un grupo que noventero, no sé, de los 2000, mexicano, se llama Café Tacuba, no sé si les suena. No, Yo, para nada. no. ¿Ven? Vamos a mandar salud. Y, sí, rapidito, Tú, dale. rapidito, saludos. Mando un saludo para mi risito que me está mirando ahí. Qué vergüenza. Bien, ¿y Florencia? Yo a mi familia Castillo Raúl. Bueno, yo también ayer estuve con mi señora visitando a mi sobrina, mi única sobrina, y a mi hermano, y esta canción va dedicado a él porque trabaja en el metro y la canción se llama El Metro. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén Chao. bien. Muchas gracias. Chao, gracias.